Hola, bienvenida a mi podcast, Social Tech. Soy José María Regalado y hoy conocemos una entidad que tengo la oportunidad de seguir de cerca desde hace años y que hace justicia a su lema, a pie de barrio. Una asociación con mayúsculas, integrada e integradora, en el corazón de Vallecas. Un ejemplo de cómo actuar desde la comunidad para la comunidad. Hoy conocemos a dos de sus integrantes con historias paralelas. Para conocer su proyecto, Reutiliza K, con K de Vallecas. Es una iniciativa basada en la economía circular que procura la inclusión sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad y promueve la reutilización de dispositivos electrónicos, reduciendo la brecha digital y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. Nada menos. Así que empezamos con la entrevista. Pues empezamos con la entrevista. Un placer estar aquí, de verdad. Realmente. Insisto. Juan, Robert, gracias por acogerme aquí en vuestro nuevo local, en vuestro proyecto Reutiliza Acá. Y nada, lo primero, como siempre, contadme, ¿quién es Juan, quién es Robert? Empiezo yo. Venga. Robert, soy un chaval de 23 años que empecé formándome en la Asociación Cultural La Calle y hoy en día pues me encuentro trabajando aquí con Reutiliza Acá. Genial. Qué buen resumen. Estupendo, gracias, Robert. Juan. Bueno, pues Juan, lo primero darte las gracias por compartir con nosotros el espacio, tu espacio y ese compromiso que tienes con las tecnologías. Pues Juan es una persona que empezó como hace 18, 19 años en la calle y empezó vinculado a las tecnologías con jóvenes en el buen uso. Hace 20 años los típicos CAPI, donde la gente bajaba a conectarse a internet. Y ahí empezábamos con todo lo que tiene que relación con el buen uso de las tecnologías, con la democratización, pero no utilizamos ese lenguaje hasta que nos empezamos a meter más en el mundo de la tecnología. Pasé a ser monitor de taller en itinerarios de inserción sociolaboral con jóvenes. Tuve el lujazo de tener a Robert como alumno, al cual siempre le dije que tenía un gran futuro y lo seguirá teniendo y digamos que es uno de los fines de la calle, ¿no? Que claro, nuestros jóvenes puedan tener un espacio en la calle. Y bueno, de todos esos años, pues los itinerarios de inserción sociolaboral, pues se trabaja con jóvenes que de alguna manera el sistema no ha sabido trabajar con ellos en su modelo educativo, o con jóvenes que vienen de otros países muy desorientados. Entonces, buscábamos una metodología en la que un joven que no sabe el castellano o un joven que viene de rechazar la educación reglada, no le puedes dar un libro. Entonces, nuestro modelo era a la inversa. Despertar la necesidad de ese joven de tener conocimiento a través de estar todo el día con máquinas y de despertar esa inquietud. O sea, yo si estoy todo el día con máquinas, necesito que me expliques al final, te lo voy a preguntar yo, ¿qué es esto que estoy todo el día aquí desmontando? Entonces despiertas esa inquietud y todo eso en paralelo, pues la calle tiene una cultura del aprendizaje y servicio, de que realmente mis aprendizajes son muy importantes, que de alguna manera repercuten a la sociedad, ¿no? Y esa manera también era una buena forma de que pues las personitas como Robert no vale de que yo te diga lo haces muy bien, porque muchas veces nuestros jóvenes, pues por las circunstancias que viven, la autoestima la tienen muy baja, sino que sea la sociedad que vea lo que haces y que tiene un sentido y una manera de ser, ¿no? Si yo monto una obra bien, soy consciente de que lo estoy haciendo bien y que sé hacerlo, ¿no? Todo esto empieza en el 2012 y la calle, otra de las cosas que tiene es que es una entidad abierta a propuestas, ¿no? Y a veces en la calle hay personas que son muy inquietas y empezamos a abrir nuevos espacios y a conocer gente nueva, como Medialab Prado. Nos vamos a Medialab Prado y empezamos con Cacharreando. Allí pues fue nuestra segunda casa, y Cacharreando era un espacio donde interactuábamos pues con otros proyectos que estaban en Medialab, con el barrio y con cualquier ciudadano que aparecía. Entonces era unos talleres abiertos donde cualquier persona podía llevar su ordenador y tener una dificultad o compartir conocimientos, software libre. Nos ayudó mucho a introducirnos en el software libre. Y era una interactuación muy interesante porque era un espacio público súper bonito, donde cuando entras nadie te pregunta quién eres. Entonces al principio entraban con mucho miedo, pero luego ya pues era nuestra segunda casa
Y la interactuación es muy interesante porque en el mundo de la tecnología yo puedo ser muy tecnólogo pero no saber arreglar mi ordenador. Entonces interactuaban con mucha gente, arreglaban muchos equipos a mucha gente que participaba y fue una experiencia que nos dio el salto a otra fase a través de Gaby, una persona muy vinculada a Meala, que nos presentaba a la gente de Jerreus. Entonces nos pusieron en conexión con Jerreus, estuvimos un montón de años en conversaciones. Jerreus es nuestra familia, Leandro, David, Mireia. Es un proyecto impresionantemente abierto, colaborativo y que el fin es pues la reutilización, ¿no? y el empoderamiento social de las tecnologías. Empezamos con Jerreus, pero bueno, conversaciones y en paralelo pues dentro del proyecto de formación se reutilizan cientos de ordenadores al año, cientos. Una manera de implementar la formación es coger equipos, prepararlos y donarlos a entidades sociales. Pero ahí empezábamos a ver carencias que digamos que nos ayudan mucho a introducir luego y a perfeccionar mucho lo que es Reutilizaca. Porque el voluntariado no es el fin. Voluntariado es, yo arreglo muchas máquinas, pero si esas máquinas no funcionan, ¿quién me las arregla? Entonces empezábamos a ver y a detectar dificultades que no podíamos cubrir, como de no puedo arreglarte la máquina, no tenemos tiempo, son cientos de máquinas repartidas y bueno, esto ya nos empezaba a dar pautas de hacia dónde había que ir. Y luego surge Mares. 2018 surge el proyecto Mares del Ayuntamiento de Madrid y nos invitan a participar en el Mares Reciclaje. Ahí igual pues tuvimos la suerte de conocer a muchas entidades amigas a día de hoy y tuvimos un acompañamiento en todo el proceso de la creación de lo que sería Reutilizaca, ¿no? Y una vez que Reutilizaca arranca, pues también nos encontramos con otro espacio amigo y otra casa que con mucha tristeza pues nos tenemos que mudar, que es la nave Madrid. La nave Madrid también es un espacio donde Reutilizaca trabaja, donde cogemos una gran visualización porque es un espacio de innovación tecnológica y donde nos han cuidado y nos han mimado mucho. Y durante estos años, pues ¿qué hace Reutilizaca? Pues Reutilizaca, su fin es la reutilización de la tecnología con el objetivo de que esos parques informáticos que tienen las grandes empresas no acaben como residuos o acaben en otros circuitos en los que no van a ser accesibles para familias, que a esas empresas para ellos es fácil donarlo y para nosotras es un material con el cual formamos a jóvenes, creamos empleo y ayudamos a personas. Genial. Bueno, espectacular el itinerario, el eje cronológico que nos acabas de hacer en un momento, que te lo agradezco. Y ahora lo que os voy a pedir es que vamos a ir como desgranando cada uno de los, no todos, pero cada uno de los elementos clave que has descrito, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona, aunque no conozca ni la calle ni el proyecto, se acaba de dar cuenta en unos minutos de todo el trabajo que hay detrás y sobre todo la conexión de unos elementos con otros. Hay algo que por lo que quería hacer esta entrevista y poner en valor lo que hacéis es porque dais el tiempo que necesitan a los proyectos, porque no forzáis los procesos y vais conectando unas cosas con otras de una forma orgánica, natural y muy coherente, ¿no? Entonces, pues, trabajáis con jóvenes en el barrio, incorporáis una formación que además se ajusta a las necesidades del propio desarrollo tecnológico, social, etcétera. Eso a su vez lo conectáis con cuestiones medioambientales, lo conectáis con un montón de organizaciones y entidades o oportunidades que van surgiendo, pero buscando conexiones lógicas, ¿no? Y eso es lo que me fascina. Si os parece, vamos a intentar desgranar esto un poco, ¿vale? Podemos empezar por la parte de Reutilizaca, vamos a explicar el proyecto, vamos que la gente se centre y pueda entender Reutilizaca, y luego vamos a dar un salto cronológico para atrás y que se entienda bien lo que son los itinerarios y esa conexión con la comunidad. Has nombrado además muchos centros de referencia y tal, que luego si tenemos un momento pues explicamos un poquito, Media Prado, explicamos un poquito algunas cosas que son interesantes, pero sobre todo ahora nos vamos a centrar en Reutilizaca.
Proyecto Reutiliza Acá, origen 2012, como has dicho, con un proyecto muy bonito como Cacharreando, conectado a Media Lab Prado. Aprender a cacharrear con dispositivos, desmontarlos, montarlos, todo vuelve a funcionar. Y empezáis a ver, entiendo que esto puede tener un recorrido más allá, ¿no? Un sentido y además un proceso de empleabilidad para jóvenes, ¿no? Entonces, Reutiliza Acá, en la actualidad, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es exactamente Reutiliza Acá? ¿Cuentas tú? Que de hecho estamos en sus instalaciones actuales, ¿no? Sí, pues hoy en día lo que nos dedicamos es el tema de recibir donaciones e intentar darle una segunda vida a los equipos. Reutiliza Acá realmente, pues como ya has dicho tú, es una iniciativa de la Asociación Cultura de la Calle. Sí. Y es un proyecto que empieza con un origen desde el 2012 y que en el 2019 arranca como tal, ¿no? Esto es. Las entidades sociales, nuestros procesos son mucho más lentos. En el caso de la calle, ya no solo por lento, porque los procesos son más lentos por los recursos, sino también por la misión, visión y valores. Cuando algo se hace porque se puede hacer y porque está dentro de lo que la entidad quiere. No nos tiramos al charco en cualquier cosa porque sí, ¿no? Entonces, Reutiliza Acá empieza porque tiene una experiencia y un bagaje en que hay muchas cosas que se pueden hacer con las empresas y con la sociedad, ¿vale? Y la empresa y la sociedad tienen mucho en común, que es aportar una a la otra. Entonces, la empresa tiene muchos recursos que ni siquiera sabe que los tiene a veces, y la sociedad tiene unas necesidades. Y nosotras lo que queremos, nuestro papel es ser el agente que unifica a la sociedad con las empresas. ¿A través de qué? Pues para nosotros es importante partir de la democratización de las tecnologías. Las tecnologías tienen que ser accesibles y tienen que ser un conducto en el que la sociedad se apropie y se empodere. Vivimos en una transición tecnológica, vivimos de un COVID en el que nos han marcado unos ritmos muy acelerados y en el que nadie se ha parado a pensar si la gente tiene ese conocimiento o no, ¿no? Y si estamos generando más brecha digital y más brecha social. Entonces, ahora mismo, ¿qué hace Reutiliza Acá? Busca parques informáticos de las empresas, los reacondiciona, los reutiliza y tiene líneas de actuación. Tiene líneas de actuación que son formativas laborales con jóvenes o con otras entidades que contratan servicios. Tiene líneas de sensibilización social en las cuales pues realizamos campañas para fomentar el consumo responsable, la obsolescencia programada, la percibida, el derecho a reparar, una serie de líneas en las que estamos actuando y abriendo, porque creemos que el melón no solo es reutilizar, sino también es educar. Y tenemos otra línea comercial, pues porque hay que hacer el proyecto viable. Tenemos equipos a bajo coste para personas vulnerables, entidades sociales, cooperativas, centros educativos, y hasta hace poco no tenemos un mercado abierto al público, pero sí que ha surgido un público muy concienciado medioambientalmente, pero ya no solo un público medioambientalmente concienciado, sino que quiere consumir reutilizado y quiere hacer ese aporte a la economía social. Entonces, se nos ha juntado todas esas líneas y estamos en pleno desarrollo de muchas de ellas, ¿no? Somos expertas en la reutilización, no somos expertas en la comercialización, porque somos una ONG. Las ONG no somos expertas, pero estamos en ese proceso, pero también somos muy expertas en acercarnos a la sociedad. Y uno de nuestros mayores fines es esa cercanía a la sociedad. Aquí, en Reutiliza Acá, una persona que se lleva un ordenador cedido de un taller y una persona que ha tenido un coste ese equipo, es igual. O sea, tiene el mismo trato, el mismo cariño, la misma relación, porque para nosotros no son las máquinas y las personas. Y es romper la brecha digital. Genial. Yo, contextualizando brecha digital, atajáis como la parte más básica inicialmente, que es la de acceso, porque facilitáis que personas que ahora mismo no tienen acceso a la tecnología u organizaciones, colegios, administraciones públicas, corrígeme si me equivoco, pero recuperáis máquinas que han dejado de usar en empresas, que les queda todavía una buena vida útil
y en vez de destruirlas, ¿no? De llegar directamente al reciclaje, pasamos por la reutilización y, por supuesto, contribuyendo a reducir a comprar máquinas nuevas, ¿no? O sea, esa parte de las 3 R's famosas. Facilitáis el acceso a personas, sobre todo, o organizaciones que no tenéis acceso, y luego también atendéis la brecha digital desde el punto de apropiación tecnológica, con la sensibilización, con la formación y capacitación, etc. O sea, que es un proyecto integral. Esto es una cosa que me parece fundamental. Vale, a día de hoy, para que nos hagamos una idea de volúmenes, no es la clave, pero, o sea, digamos que tenéis empresas colaboradoras. Bueno, ahora mismo estamos aquí rodeados de máquinas, ¿no? Para quien no esté familiarizado con el concepto, máquina, todo ordenador, servidor, etcétera, ¿no? Recogéis esos productos y ¿cuál es el proceso? ¿En qué consiste el proceso para ir conectando con la idea de también dar a conocer lo que es la economía circular, en definitiva, ¿no? ¿Cómo hacéis el proceso? ¿En qué consiste? El tema depende de lo que nos pidan las empresas. Si es el tema de borrados o el tema de instalación de software, pues nos ponemos a ello con los equipos. Ahora mismo con la última donación que nos trajo el compañero Juan, a través de Sanitas, pues nos pidieron un borrado, que es lo que estamos haciendo hoy en día, de tanto CPU como portátiles. Estamos haciendo un borrado, que luego le damos un certificado de que vean de que realmente se ha sido borrado los datos y que no va a ser manipulado en ningún momento. Y sí, es... Vale, bueno, esta parte me parece fundamental, ¿no? Que dais unas garantías. Antes Juan mencionaba la organización de Reuse, que también es interesante, la enlazaremos para que la gente la pueda conocer. Y dentro de todo ese proceso de economía circular hay que garantizar, ¿no? La trazabilidad, sin ningún equivoco, la trazabilidad de los dispositivos y de los datos, ¿no? Es muy importante que dispositivos que se han usado, quizá con información sensible, se haga, como decís, una certificación de que se ha hecho un borrado adecuado, etcétera. O sea, que asumís además también una responsabilidad importante, ¿no? Y que esos dispositivos no acaben tirados en ningún sitio, sino que tengan un nuevo uso responsable, ¿no? Y luego, una vez que tenéis esos dispositivos limpios, entiendo que tendréis un trabajo también de puesta a punto, de tal, o cómo va esa parte, esa segunda fase. Sí, buscamos si hay algún dispositivo que le falta algún complemento o le hace falta que le instalemos un disco o algo así, pues lo buscamos e intentamos reducir los dispositivos que tengan algún fallo. Si tenemos 10 equipos y otros 10 con los mismos, unos 20 equipos que tengan fallos, pues intentamos unir y salvar unos 10 o salvar 15, lo máximo que podamos. Ajá. Y así tiramos menos cosas nosotros al punto limpio. Ajá. Vale. Con lo cual es ese proyecto, simplemente a la vez que vamos instalando, pues vamos buscando los equipos que les vaya faltando cosas y tratamos de unirlos. Perfecto, entonces ya hemos limpiado los equipos, los hemos reacondicionado. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? A nivel de... el hardware está cubierto, a nivel de software, de programas, ¿qué utilizáis? Mayormente tratamos de utilizar software libre, en este caso Linux Mint. Vale. Así la inculcamos a las personas que aprendan que también hay software libre, aparte del software de pago, que sería en este caso de Microsoft, de Windows. Y les damos con el software libre para que aprendan a utilizarlo, que al fin y al cabo no tiene tanta diferencia con el Windows, que es el más conocido hoy en día. Esta labor también me parece clave. La promoción, tú la comentabas, Juan, en esta primera parte, la parte de promover el software libre. Y que creo que es un gran reto y no siempre es sencillo, ¿no? Porque al final está muy implementado el software propietario, Microsoft, etcétera. Y que también sensibilicéis en este sentido me parece súper interesante. Una vez que tenéis ya la máquina terminada, ¿cómo lo cedéis o cuál es el proceso a día de hoy y a futuro? ¿Cuál es la idea? Si hay alguna diferencia, pero ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es buscar colegios o alguna entidad que lo necesite y organizarnos con Juan, que es el que lleva el sistema más que nada, y tratar de donarlo mayormente. Si no, pues a lo que vamos al tema de comercializarlos a un bajo coste, pero tratamos mayormente el tema de donarlos a los colegios y entidades que lo vayan a reutilizar también junto con nosotros.
Ujú. Son máquinas que de hecho pueden tener todavía una vida útil de varios años, estaríamos hablando. Yo supondría que más de unos 6 a 10 años, ¿no? Unas 5 mínimo. Impresionante, impresionante. La cantidad de dispositivos que se comprarán, se desharán de ellos en plazos súper cortos, ¿no? Y estáis tenido la oportunidad de que me echéis echar un vistazo a todo lo que tenéis y que me contases un poco, Robert. Y comentabas que de hecho hay máquinas que son muy potentes, ¿no? No sé qué. Muy bien. Y luego, esa labor de punto limpio, esa parte final, ¿cómo la trabajáis? O sea, simplemente las máquinas que ya no tienen esa posibilidad de utilizar o que ya son piezas que no se van a utilizar, ¿se llevan a punto limpio? ¿Tenéis algún acuerdo en ese sentido o simplemente se pueden llevar a punto limpio? No, en todo eso, como te comentábamos antes, en la fase de profesionalización del proyecto, sí, pues tenemos nuestro gestor de residuos que nos certifica la destrucción de discos duros, nos certifica la buena gestión de residuos. Entonces, nosotros realmente ahora trabajamos en un marco profesional. O sea, hace 10 años, pues a lo mejor ibas al punto limpio, llevabas 4 o 10, pero nosotros movemos kilos y kilos de equipos informáticos no funcionales. Entonces, incluso de alguna manera, a veces sin querer hacemos de punto limpio, porque la gente nos trae dispositivos que no funcionan o que no valen, y preferimos recogerlos que acaben en cualquier contenedor. Claro. Entonces, nosotras tenemos nuestro gestor de residuos, nuestra certificación y todo. Perfecto. Y esto conecta con un tema que quiero que saquemos, y es el de la economía circular. Creo que es un gran reto que tenemos a nivel mundial. O sea, esto es planetario, ¿no? Es, para enfrentar lo que es pues, todos los retos medioambientales que tenemos hoy por hoy. Tiene un planeta en el que vivir y de una forma sana, digamos. Tradicionalmente conocemos un modelo lineal, ¿no?, de consumo, donde pues se recoge la materia prima, se construye el producto que sea, se vende, lo compramos, consumimos el tiempo que sea y nos deshacemos de él. Lo ideal sería que se reciclase, pero bueno, se recicla poco, ¿no? Creo que esto es así. Ahora nos cuentas qué diferencias marca la economía circular, cuáles son como esos puntos clave que la gente debería entender y conocer de qué es esto de la economía circular, qué beneficios tiene frente a lo que hacemos tradicionalmente y qué responsabilidades, no solo a nivel institucional, no solo a nivel legislativo, que también si nos podéis comentar que ha habido una nueva legislación muy reciente, pero también qué responsabilidades individuales podemos asumir en esto de la economía circular. Sí, o sea, la economía circular o sea, realmente vino para quedarse. O sea, vino para quedarse porque no nos queda otro, porque tenemos un modelo que no es sostenible, que es el lineal, pero aún así, aunque rompamos el lineal, nuestro modelo de consumo es muy acelerado, o sea, tampoco es sostenible. Por mucha economía circular que haya, mi visión y el análisis que yo tengo a nivel personal, que no es un estudio, no es sostenible, porque la economía circular está bien, pero se sigue hablando más de reciclar que de reutilizar, y reciclar es lo último y a lo que se debería de intentar llegar muy tarde, ¿no? Hay que trabajar más sobre la reutilización, hay que empujar más a la reutilización y hay que apoyar más esos canales de la reutilización desde la educación y desde planificar cómo hacerlo bien. La economía circular parte de la reutilización, debe seguir dando vidas, pero insisto que se programa mucho al reciclar. Y al reciclar no tenemos claro que todo sea reciclable 100%. Es verdad que se ha mejorado mucho el modelo, pero hay que apostar más por la reutilización. La economía circular, hay proyectos impresionantes, y hay, pues, digamos, una gran cantera. Ayer estamos en la universidad dando una charla y hay una gran cantera de gente que quiere implicarse en esos modelos. Quieren ser ingenieros, pero desde la economía circular. Ya no quieren ser solo ese ingeniero de la electrónica o de la lineal, sino quieren ser ingeniero desde una visión de la economía circular, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Primero con los residuos y luego qué puedo crear yo nuevo, ¿no? Entonces,
cada vez está más implementada, cada vez está más visualizada y es una gran apuesta. O sea, la economía circular yo creo que es una gran apuesta al modelo económico-social que tenemos que tener. Uh-huh. Creo que además tiene que haber una responsabilidad, entiendo que desde el origen, ¿no? Desde la puesta de fabricación, incluso para facilitar esos procesos de reutilización, de arreglo y de reciclaje, ¿no? Pero en cuanto al derecho al arreglo, por así decirlo, a que intentar combatir esa obsolescencia programada donde hay muchos dispositivos que incluso, más allá de su ilegalidad, pero están diseñados incluso para que acaben su vida útil cuanto antes, ¿no? Y que entremos en esa rueda de hámster de consumo constante y esa erótica del consumo, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto? O sea, la nueva legislación que ha habido, que de hecho yo lo sé porque tú lo has compartido, ¿vale? ¿En qué consiste o qué trata de garantizar? Claro. Mira, nosotros venimos de coeducar en el ámbito de si no conoces la tecnología, no conoces tu modelo de consumo. Si tú no conoces la tecnología, no sabes qué límite tienes que poner a tu modelo de consumo, ¿no? Entonces nosotros ponemos siempre el ejemplo de que yo me puedo ir a comprar un ordenador y me lo compro porque es azul, porque es blanco, porque es rojo y que me gusta. Y me pueden contar qué tiene, pero como no sé, al final me lo compro porque es rojo, ¿no? Entonces, nosotros veníamos trabajando de romper con esos modelos de consumo desde la integración y el conocimiento de lo que hago y lo que no hago, ¿no? Yo creo que es un modelo que debería hacerse en todo. O sea, en nuestro consumo hogar, frigoríficos, televisores. Nosotros somos expertas en ordenadores, pero hay más líneas que se deberían, digamos, democratizar ese empoderamiento social, ¿no? Que no hace daño ni a reparadoras ni a nadie. O sea, que no quita pan. Simplemente da conciencia. Entonces, con todo, digamos, ese bagaje que veníamos teniendo nosotras, nos encontramos con CECU y con Amigas de la Tierra y nos incorporamos en todo lo que ya se viene trabajando en Europa, que es el derecho a reparar. Entonces, el derecho a reparar es una iniciativa que surge de la Comunidad Europea y que en algunos países se está implementando, pues que de alguna manera hay que romper ese círculo vicioso de que no interesa que se repare y sí interesa que los dispositivos se queden obsoletos, ¿no? Como pasa con Android, claro. Pues que la Comunidad Europea de alguna manera apretará a Android porque mi móvil no se puede quedar obsoleto porque no puedo actualizar. Pues todo eso, digamos que es parte de ese consumo que no es sostenible. Entonces, derecho a reparar es una manera de buscar cómo implicar a los fabricantes para que saquen modelos de consumo más responsables y más sostenibles. Entonces, de que de alguna manera se aplique o por una numeración o por un semáforo, como decidan, que lo que yo consumo tiene una coherencia, que hay unas guías de reparación, que hay acceso a repuestos y de qué manera lo puedo arreglar, ¿no? Todo eso también buscando recuperar las reparadoras, esas personas que llevan años y años reparando, que cada vez van desapareciendo más porque hemos creado un modelo de que parece que no tiene sentido y solo nos quedamos con las reparadoras de móviles porque como hay millones de móviles, parece que las reparadoras de móviles está bien, reparan móviles, pero hay mucho tipo de dispositivos, de aparatos electrónicos que por no reparar se quedan como residuo, ¿no? Entonces hay que ver hacia eso y actualmente pues se está trabajando con esta iniciativa de CECU y Amigas de la Tierra en crear una red nacional para desarrollar iniciativas desde el derecho a reparar. Nosotros una de las cosas que queremos hacer desde Reutiliza Acá y desde la calle es, vamos a participar en esa red, pero queremos hacer una que es Punto Madrid, que queremos recuperar a reparadoras madrileñas de que o bien dejaron de reparar, pero no podemos dejar de que su bagaje, su historia se pierda, o de esas reparadoras que sobreviven, cómo podemos interactuar con ellas y darles voz. Genial. Súper importante todo esto y también comentar y destacar lo que has dicho de que hay que atender al hardware y al software, porque el hardware se puede reparar. De hecho, habría que ver también, pues hay proyectos de móviles modulares, por ejemplo, o
lo que sería una CPU de toda la vida, que hay piezas que directamente puedes cambiarlas. Los móviles suelen ser como cajas negras que no puedes ni tocar y cuesta más, están diseñados de otra forma, tienen otros requerimientos, ¿no? Pero luego también el software, y mencionas Android, que me parece también interesante, ¿no? Android al final parte de un proyecto de software libre, de hecho está basado en Linux, y bueno, pues lo compró Google, que lo fue privatizando, ¿no? Que es una tendencia de mercado bastante habitual, que se suele fundamentar en la seguridad, y que lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, OpenAI, una asociación, promover la inteligencia artificial de forma responsable, un desarrollo abierto. Se privatiza a los 2 años y ahora es una pata más de Microsoft, en este caso, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿y cómo podemos combatir esta tendencia? ¿Cómo sensibilizar a la ciudadanía y cómo entender la responsabilidad también que tenemos a la hora de comprender qué tenemos en las manos y en qué, si me compro una cosa, me compro otra, y sobre todo, ¿es necesario que me cambie el móvil todos los años? Este tipo de cuestiones que son absurdas, que es pura erótica de consumo. ¿Cómo podemos sensibilizar en este sentido? Hay una cosa que con Juan lo he comentado recientemente, y es el gran desconocimiento que hay, por ejemplo, de dónde vienen los recursos. Los recursos naturales. Es lo que es uno de los grandes temazos que pues, están muy ocultos. Sí, o sea, hay 2 cosas, hay varias cosas que se juntan y o sea, el capitalismo es inteligente. O sea, el capitalismo sabe más que nosotras y sabe cómo funcionamos todas, y la inteligencia artificial les está ayudando mucho. Pero, o sea, ahora mismo el móvil es una herramienta vital para todas. Yo soy la primera que debería de tener menos uso del móvil, y incluso lo laboral al final es estar todo el día conectado con un móvil, y en tu mundo personal es todo el día con un móvil, ¿no? Y el móvil, digamos que han conseguido que sea parte nuestra, constante y vital. Para mucha gente es vital. No tiene móvil, parece que no tiene vida. Entonces hay modelos en los que de alguna manera hay que coeducar, ¿no? Yo tengo un móvil de permanencia, cada vez que se me acaba la permanencia me cojo uno. 2 años, cada 2 móviles cambio de móvil. Soy joven y desparramo mucho, cada vez que se me rompe el móvil me compro uno nuevo. O sea, es un modelo de consumo en el que somos millones de personas para consumir de todo. O sea, somos muchas personas con vulnerabilidad, pero hay muchas personas que consumen. Entonces es un mercado, o sea, el consumo es súper acelerado. Y las materias primas no están ahí para eso, no hay para todo eso, no hay para esa aceleración de consumo. Entonces, hay que solucionar lo de Android, hay que solucionar, pues igual que un ordenador puedes mejorarlo, hay que solucionar modelos de ampliación de memoria, de disco duro. Es verdad que es complicado, pero si se quiere se puede. Hay maneras, pero tiene que ser las administraciones públicas las que aprieten. O sea, nosotros como sociedad podemos reivindicar, pero realmente quien tiene que ser son las administraciones públicas, y está complicado. Tú tienes un podcast muy chulo que habla sobre todo el tema de los recursos naturales, y es que cuando hablas a la gente de eso es impresionante que haya guerras solo por los minerales. Por controlar minas. Es impresionante, y no nos gusta que nos digan que nuestros móviles están manchados de sangre. No nos gusta, pero es que es así. Entonces, a mí se me pone la piel de gallina cuando hablo de este tema, me agobia mucho porque me siento muy culpable, porque reutilizo, hago cosas, pero cuando me recuerdan de dónde viene todo lo que yo reutilizo, me agobia mucho, me agobia. Pero hay que buscar soluciones. Es verdad que cada vez las administraciones públicas tienen más ganas y más interés, pero hay que ponerse de acuerdo con las grandes productoras. Quiero que vayamos a la parte que también me emociona, también por mi propia trayectoria. Yo empecé trabajando con jóvenes en movilidad, etcétera, en otra entidad, y quiero poner en valor esto de los itinerarios, ¿no? Ese trabajo comunitario que hace la calle. El lema de la calle es a pie de barrio, y creo que cumplís con él al 100%. Y me gustaría saber eso, ¿cómo es esto de los itinerarios? ¿Cómo conectáis con la juventud del barrio? ¿Estáis en
en un barrio muy característico madrileño como es Vallecas, y cómo os acercáis a la juventud, qué suponéis ya para la juventud, qué son los itinerarios de microinformática y cómo conectan con toda esta lógica que hemos estado hablando. Robert, ¿qué es lo que Eso es, Robert, que tú lo has vivido y... Yo la calle lo conocí a través de mi padre. Ajá. Sí, en 2016, como yo estaba estudiando bachiller, pero no me fue tan bien como esperaba. Pues como que caí en una depresión, por decirlo así, de que ya no quería seguir estudiando, que no servía para esto y demás. Y mi padre, como sabía que yo podía, empezó a buscar entidades, asociaciones en las que pueda estudiar cualquier tipo de cosa. Y buscando, pues se dio con la calle. Y por obligación, más que nada, porque yo en verdad ya no quería hacer nada, me dijo que me apuntase ahí y demás, me apunté. Y a medida que iba pasando el tiempo, empecé con un itinerario de microinformática que me lo impartía Juan. Y nada, a medida que pasaba el tiempo me fue gustando el tema del cacharreo y me empezó a interesar los equipos electrónicos y demás. Y luego, en cuanto a eso, como ya me enteré de que impartían más cursos, me enteré que impartían cursos de comercio, de carpintería, y como ya me sentía más motivado de estar allí, pues quería empezar a hacer los demás itinerarios también. Hice un poco de itinerario de comercio, de carpintería no llegué porque estaban a la vez con el itinerario de microinformática, pero sí. Así que a través de mi padre le agradezco, que gracias a él estoy hoy en día aquí, que por él empecé con el gustillo de los ordenadores. Qué bien, bueno, pues un saludo desde aquí a tu padre y la enhorabuena, ¿no? Porque el buscar siempre esa alternativa es súper importante, tener ese apoyo. ¿Qué hiciste en el itinerario? ¿Qué aprendiste? Y sobre todo, Robert, ¿por qué en el instituto la cosa no iba bien y caíste en una situación complicada? Y aquí sí funcionó la cosa. ¿Qué había de diferente? El tema de estudiar. Yo era más de acciones, de hacer cosas, más que de estar estudiando, que para mi parecer nunca se me ha dado bien el tema de memorizar algo y explayarlo en un papel. Y con lo que pasó en la calle, pues lo que yo me acuerdo de mi primer día que empecé, que fue con Juan justo, que con los demás chavales con los que estaba, nos dio un equipo y simplemente nos dijo desmontarlo y vamos a hablar de los componentes. Y me acuerdo, yo lo que hago hoy en día cuando voy a dar formaciones yo a Caritas, hago lo mismo, desmontamos equipos y luego hablamos de los componentes. Pero fue así de la nada, que para mí fue como un cambio muy grande de pasar de un sitio donde te explicaban primero cosas y luego si acaso hacían algo de manualidades, pero aquí fue totalmente lo contrario, como dijo Juan. Es primero a ver lo que tú sabes y luego ya hablamos de lo que estás viendo. Qué bueno. Y fue un impacto muy grande, en verdad, el que me diesen un equipo, el de montarlo, que yo no sabía nada de eso. Incluso tenía miedo del tema de romper algo, pero claro, como nos daban la confianza de que no pasaba nada, de que se rompiese, porque los equipos estaban para eso, con lo cual me gustó esa experiencia desde un inicio. Qué bueno. Robert, ¿tú antes de eso pensabas que la tecnología era algo complejo? ¿Siempre te ha gustado? ¿O como que era algo ajeno para ti? Pues yo lo veía, pero sí me parecía demasiado complicado. Decía, ¿esto cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo arreglan? Si ya vienen así por defecto. Hasta que vi que simplemente eran piezas. Eran componentes que se podían cambiar de quita y pon. Y eso es lo que dije, pues si esto es fácil de arreglar, pues yo también lo puedo hacer. Y eso ya empezó con el tema de ordenadores, luego pasamos a teléfonos y portátiles, que son un poquito más complejos y demás, pero sí, me picó la curiosidad de que se podía arreglar por uno mismo. Qué bueno. Y ahora enseñas tú. ¿Cómo te sientes cuando vas a un sitio, te pones delante de un grupo y eres tú el que está enseñando a ese empoderamiento de enseñar a utilizar la tecnología a la gente? ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿Cómo lo ves esto? Al principio y hasta hoy en día me sigo viendo raro, pero dentro de lo que cabe de mis posibilidades yo creo que soy capaz de hacerlo y lo estoy logrando. Y me siento raro más que nada porque trabajo con gente de mi edad y no sé, como que yo estaba muy acostumbrado de que el profesor sea más mayor que los alumnos y demás.
pero dentro de lo que cabe estoy bien y procuro de enseñarles como me enseñaron a mí y seguir una didáctica similar. Joder, estáis creando escuela. Sí, esto es escuela, eso es escuela. Eso es muy potente. Y es un gran ejemplo de todos los chavales, todos los potenciales que pueden pasar por cualquier proyecto, no la calle, por cualquier entidad social, de jóvenes que no sabemos hacer, no sabemos educar con ellos, no sabemos. O sea, hay que reflexionar sobre eso porque son grandes potenciales. Nosotros hemos tenido chavales que nos han derivado de grados de FP básica porque les gustaba Arduino. O sea, chavales que han venido y han dicho, no, es que no es un perfil de la FP básica. Y cuando la entrevista me decían, no, es que yo estaba aprendiendo a empeñar que quería hacer Arduino y como no sabían, pues me decían, pero déjanos empañar. Cosas así impresionantes, impresionante. ¿Puedes explicar muy brevemente lo que es Arduino para que no lo conozca? Pues Arduino es algo que casi ni yo manejo, Ajá. que es un software libre, es un hardware libre que en el que pues a partir de una base, de una placa y componentes, pues puedes crear. Es un potente increíble, ¿no? Tú conoces a parte de los creadores, y yo lo conozco, pero nunca lo cacharreo. Tuve un alumno que lo derivaban porque no era un perfil en microinformática, porque estaba obsesionado con Arduino. Madre mía. Un crack. Era un hombre. que yo tenía un kit en mi casa de Arduino que me lo había comprado y no lo había usado y me tuve que poner videotutoriales porque él llegaba a clase y solo quería hacer Arduino. Y decía, venga, vamos a hacer un semáforo. O sea, chavales que realmente al tener inquietudes, pues que pues, los centros o los temarios no cuadran, no es un perfil ya. O chavales pues que de alguna manera les aburrimos o que tienen otro tipo de inquietudes o necesidades educativas, que es otro de los factores que... O sea, yo estoy viviendo ahora, tengo una hija que tiene dificultades en el curriculares por adaptación curricular y si no tiene unos padres que estén concienciados en lucharlo, esos chavales nos cargamos. Claro. Nos cargamos. El sistema les expulsa. El sistema expulsa. Es muy fuerte. Expulsa. A partir de mayo empieza a derivar chavales que creen que no van a cumplir objetivos porque no vienen a clase, lo que sea. Sí. Y esto no ha cambiado, ¿no? Porque yo estaba como mucho más en contacto con los centros educativos hace años. ¿Sigue un poco por el estilo? ¿Estás viendo? Yo ahora no. ¿Cómo lo veis? Como no tengo la suerte de dar clase ya, no lo vivo. En los años que lo he vivido, pues vendrían mucho Robert. O sea, tú lo has visto, vendrían mucho Robert. Nuestra prioridad también era devolverlos, ¿eh? Nosotras, un chaval que viene al itinerario, lo que se habla con él, pues Julio te matriculas, contigo no lo conseguimos. Pero era uno de los objetivos, tú te quedas aquí unos mesecitos, pero tú vuelves. Porque tú tienes que volver, tienes que terminar tus estudios. Porque el mundo laboral no es tan fácil y tan accesible siempre. Y a día de hoy tenemos chavales por ahí que son unos cracks. O sea... ¿Qué peso está teniendo? Porque, Robert, cuando tienes que arreglar algo, o sea, tú ya tienes una serie de conocimientos. Unos los habrás adquirido en el itinerario, otros por tu cuenta, etcétera. Cuando tienes que hacer algo aquí te enfrentarás a muchas situaciones y decir, ¿esto cómo lo hago ahora, no? ¿Qué haces? ¿Dónde buscas la información? ¿Cómo lo gestionas? Pues según los conocimientos que he ido teniendo, le pregunto directamente a veces a Juan, porque al día de hoy sigo aprendiendo también. Claro. Pero siempre buscar las maneras. Si es algo de componentes, pues buscar dónde falla exactamente. O si es algo de software, pues buscarlo por internet, por ejemplo. Pero siempre es muy a mano. Hoy en día sigo dependiendo un poco de Juan, la verdad. Pero es eso, más que nada de buscarse las maneras siempre de encontrar una solución, porque todo tiene solución en verdad. Y si es algo de que no se puede, pues lo intentamos apartar y buscarlo en otro momento, pero la cuestión es que siempre tiene solución cualquier cosa que le pase al equipo. Genial, y al final lo sacas. Sí, y lo acabamos sacando. Y eso me parece importante, ¿no? El cómo en el sistema tradicional educativo todavía pues está con estos retos, ¿no? De cómo promover. Entonces, toda esta accesibilidad al conocimiento que hay ahora, que buscas en Google, que, bueno, ahora con ChatGPT, que le preguntas, que todo esto que va a traer poco a poco la inteligencia artificial, más allá de
del hype este que se ha montado ahora, ¿no? Que parece que lo hace todo. ¿Todavía sigue siendo un reto importante en los centros educativos? ¿No se está promoviendo? ¿Cómo lo veis? ¿Estáis un poquito en contacto con esto o ahora no? ¿No? El cómo se podía promover esta metodología donde pues, la gente pueda ir trabajando por su cuenta, etcétera. Y sobre todo, ¿qué peso, por conectarlo, ¿no? Con el tema de empleabilidad? ¿Vale? Tú ahora mismo estás trabajando, perfecto, pero sigue habiendo en el mercado mucha demanda de profesionales que sí o sí tengamos todavía esa titulitis, esa necesidad de pasar por lo académico, más allá de que sepas hacer y puedas demostrar que sepas hacer. ¿Por qué punto estamos en esto, en lo que conozcáis? Yo creo que la titulitis se utiliza en las crisis. Cuando hay una crisis económica es cuando se interesa cribar. Cuando hay crisis económicas y hay miles de desempleados es cuando dice a partir de meterse el currículum. Pero yo creo que ahora mismo vivimos en un momento en el que, o sea, hay grandes plataformas de formación que te acreditan la formación y que te acreditan con una acreditación muy compatible con la empleabilidad. Y yo creo que hay que seguir formándose porque la educación es imprescindible, ya no solo por el desarrollo profesional, sino por el social, ¿no? Y el personal. Pero ha habido un cambio. O sea, y sobre todo en la tecnología. O sea, hay plataformas de formación en la que si una persona aprende Java y yo quiero contratar a alguien que sepa Java, contratar a alguien que sepa Java. Claro. Al final muchas empresas, para lo bueno y para lo malo, es producción. Es producción de lo que tengo que producir. Y luego hay que potenciar, la gente se lo tiene que creer. O sea, la titulitis, o sea, hay que invitar a que todo el mundo estudie, pero sobre todo por el personal y el cultural, no por lo laboral solo. Estudiar es imprescindible, pero uno puede ser lo que quiera hoy. O sea, realmente yo lo tengo claro. Uno puede ser lo que le dé la gana, pero puede ser, y aquí a mi amigo se lo estoy diciendo constantemente, ¿o no? Uno puede ser lo que le dé la gana. Sí. O sea, Robert está haciendo lo que le da la gana. Robert, a día de hoy, sabe más que yo. ¿Por qué? Porque yo he pasado de ser un técnico a un puro gestor. Entonces yo, pues ahora me pongo abajo a hacer cosas y yo las hago, pero no las hago como él. No tengo esa agilidad. Cada uno hace lo que sabe y se desarrolla en lo que sabe, en lo que quiere y en lo que le gusta. Entonces, vivimos en un momento en el que tú como persona o yo como persona vamos a hacer lo que nos dé la gana. Que sí, que me van a pedir... Yo veo una oferta de empleo y pone el mínimo de ingeniero, pero si sé hacer lo que pone, yo le mando el currículum. Yeah. Y si no me entrevista, le llamo. Pero de eso también la gente se tiene que empoderar de que puede hacer lo que le dé la gana. Y si no, pues no. Y empieza a conocer gente que ya es ejemplo. Y desde la calle se empieza a trabajar en plataformas que son sitios donde puede haber salidas laborales muy interesantes. Claro. Están las Skillpool estas de IBM, que es una pasada, o sea, que te certifican IBM, que has hecho un curso con IBM. Con lo cual, yo creo que ya va en tu persona, que tú insistas en que quieres. Es curioso que muchas empresas, en su mayoría, alguna parte tecnológicas, están creando sus propias escuelas de formación para formar al personal que necesitan, porque la reglada no está generando perfiles que les sean útiles en muchos casos, ¿no? Es el propio programa, yo, hablando en algunas ocasiones de esto, claro, programas que a veces tardas años en poder modificar el programa, por ejemplo, de un grado. O sea, eso es de locos, el inmovilismo que hay ahí es todo movimientos de elefante, ¿no? Y claro, modificas un grado, primero que consigas modificar ese programa, que es el programa que has presentado a lo mejor hace 3 años, un grado que puede durar 4 años, es que en 6-7 años, a nivel tecnológico, ha cambiado todo, pero, o sea, lenguajes de programación, máquinas, todo, ¿no? Entonces, claro, o sea, necesitamos cosas eficientes, rápidas, ágiles y una capacidad de adaptación muy grande en la gente, ¿no? O sea, te supongo, Robert, que verás como las constantes actualizaciones de los software, de los programas, de tal. ¿Cómo haces para estar al día?
estar aquí todo el día enganchado, ¿no? Y estar buscando, sobre todo, porque últimamente, por ejemplo, desde que empecé en 2021 aquí, el Windows 10, para poder instalarlo, le habré descargado unas 4 veces. Porque como se va actualizando cada cierto tiempo, pues para tener siempre la última versión. Claro. Y en cuanto a Linux, lo mismo. Como se van actualizando constantemente, pues para tener siempre la última versión, pues lo vamos buscando siempre a descargar lo último. Claro, y al final es una parte además como muy práctica, ¿no? De cacharrear con ello y poder ver cómo está actualizado. Vale, ¿qué recomendarías en tu caso a ese perfil? No sé si este podcast va a ser altavoz para esto, yo eso espero, ¿no? Pero ¿qué recomendarías a esos chavales que como cuando tú tenías unos 16 años, el centro educativo no les iba bien, estaban en una situación complicada, no se sentían bien? ¿Qué les dirías? ¿Algún consejo? Primero que prueben otras cosas. Si no os va bien lo que estén estudiando, yo en mi momento estuve estudiando artes plásticas, me da bien ese tema, y cambié totalmente de artes plásticas a informática, con lo cual, si a mí me funcionó, supongo que a las demás personas les podría funcionar igual. Así que si cambian de gusto, por decirlo así, puede que les funcionen. Que no, más adelante pueden volver a su mismo gusto, que no hay problema. Pero yo les diría eso, que prueben otras salidas, otras alternativas. Que no está de más aprender más cosas, que a mí, dentro de lo que cabe, me gusta aprender muchas cosas. Me encanta el tema también de arquitectura, albañilería me gusta por parte de la familia, aunque no lo he practicado, pero es eso, si algún día lo tengo que hacer, yo creo que soy capaz de hacerlo. Pero es eso, mi consejo es eso, que busquen otras ramas a ser posible. Si están muy enfocados en lo suyo, pues que sigan con lo suyo, pero que deberían probar otras cosas. Me encanta, estás transmitiendo esa curiosidad y luego es me siento capaz, ¿no? ¿Tenías esa sensación cuando tenías 16 años antes de que tu padre te dijera, oye, mira esto a ver si te cuadra? Pues en aquel entonces no, como te digo, pasé con esa época de que no quería hacer nada, de rebeldía, y no, pero en aquel entonces no, pero ya a medida que fui creciendo, pues ya fui cogiendo más conciencia de que en verdad soy capaz de hacer cualquier cosa que me proponga, pero en aquel entonces no. Qué bueno. Enhorabuena, Robert. Perfecto. Pues bueno, yo sabéis que admiro lo que hace en la calle, admiro tu trabajo, fan, te lo quería decir también en directo, te conozco desde hace muchos años y siempre me ha encantado tu forma de hacer las cosas, desde la humildad, desde la generosidad y desde la profesionalidad, que van de la mano. Y quería decírtelo. Robert, muchísimas gracias, tío, pues de verdad, es súper interesante haber contado contigo también en el podcast y que lo puedas narrar en primera persona, haber empezado como participante en mi itinerario y estar aquí dando el caño y ocupándote de un modelo de negocio en definitiva. ¿Veis escalabilidad en el proyecto? ¿Le veis esas vías si estáis trabajando en esas líneas? Yo, desde luego, todo lo que esté en mi mano para darlo a conocer y apoyar. Sí, hay existe esa escalabilidad, pero lo que te decía antes, desde una entidad social tan pequeña, tan humilde como la calle, cuesta porque las inversiones económicas nunca son todas las que pudieras tener. Pero yo creo que ahora pasamos a un nuevo proceso, volvemos a Vallecas, nos centramos más en la parte de la economía social y hay escalabilidad. Hay una escalabilidad que también desde la red sempiterna que nos está costando arrancar, pero que va a arrancar, la va a potenciar. Para nosotros el reto es generar más empleo. Entonces la escalabilidad será generar más empleo. Vale, perfecto. El reto es ahora pues que este espacio se acerque al barrio y estamos muy centradas en eso. Entonces sí que es verdad que son muchas cosas y a veces pocos recursos. Claro. ¿No? Sobre todo humanos, pero sí tiene escalabilidad, sí hay una escalabilidad ahí muy interesante. La próxima va a ser incorporar ya la formación dentro de Reutiliza acá como técnicos en sistemas y gestores de residuos, que eso es una de las cosas que queríamos hacer y que queremos empezar a hacer ya, y buscar también nichos de mercado
donde no seamos nosotros las que tengamos que estar, donde pues, se pueda autogenerar empleo o entidades o personas, ¿no? O sea, hay que buscar cómo expandir. Claro. Ahí fuera de micro, por así decirlo, pero ahora hablaremos, ¿vale? Porque muchas veces en las consultorías, sobre todo con organizaciones pequeñas, se encuentran muy perdidas a la hora de, a lo mejor me piden formación o, bueno, cómo incorporarse al mundo de la nube, etcétera, pero tienen también mucha necesidad de tener recursos tecnológicos, de tener apoyo en el mantenimiento de esos recursos tecnológicos. O sea, creo que hay mucha coherencia ahí. Y si en ese sentido se quise contar con vuestros recursos sería interesante quizá. Entonces, bueno, ahora lo comentamos. Que vuestro momento desde este humilde podcast que acaba de iniciarse y que tenía muy claro que la calle tenía que estar en la primera temporada, fuisteis uno de los primeros nombres que puse en ese listado de a quién debería de entrevistar, ¿no? Y Juan y la calle estaban ahí en los primeros puestos. Quien quiera conoceros, quien quiera acercarse a Reutiliza acá, al proyecto, colaborar, etcétera, ¿cómo puede contactar con vosotras? Pues con nosotras está la página web reutilizaca.org. Perfecto. Y hay un correo que es reutilizaca@lacalle.org que gestiono yo. Y luego el correo que gestiona Robert, que es la parte técnica, que es hola@reutilizaca.org. Perfecto. Bueno, colaborar. Bueno, pues si trabajas en una empresa y detectas que hay hardware que está ahí muerto de risa, que pues motiva a las empresas para que donen. En la parte de detectar necesidades, pues también es importante que la gente nos ayude a buscar dónde hay necesidades para buscar soluciones, porque existe la necesidad y hay que buscar la solución, ¿no? Entonces también estamos muy abiertos a que la gente pues aporte también, ¿no? Dónde podemos intervenir y cómo. Y luego toda la parte pues que ahora está creciendo mucho, pues estamos mucha formación de sensibilización, acompañamiento a toda la parte de mantenimiento informático y demás, desde la humildad y la cercanía. Porque para nosotros no es un servicio en sí, es una manera de, bueno, pues como tú haces, ¿no? De ser cercanos, ¿no? O sea, tu caso en la calle, ahora con todo lo que estás trabajando con nosotras, pues a nosotros nos pasa igual, ¿no? No son ONGs, no son centros educativos, sino para nosotros son parte del proyecto, ¿no? Y hay una compensación económica, porque hay que hacerlo sostenible, pero cuando nos sentamos a cerrar el año, es impresionante lo que nos devolvemos, ¿no? Porque en algún centro educativo, ¿no? Pues al final nos sentamos al año y dice, pero vosotros ganáis dinero. Si nos habéis traído 80 ordenadores este año, que sí, que ganamos, que nosotros ganamos sostenibilidad y ganamos que tú lo hagas, ¿no? Y eso mola. Y esa es nuestra línea, o sea, hay que hacer economía, pero hay que hacer economía bien hecha y que tenga impacto. La economía para nosotros sin impacto no es economía. Entonces, mola tener impacto, ¿no? Y en esa parte Robert lo vive más que yo, porque va a los mantenimientos y va a los centros. Y hacemos cosas muy locas, o sea, yo qué sé. Ya me estoy viendo yo después de Semana Santa cuando aparezcamos en uno de los coles que tenemos con una llambera de 54 pulgadas. Ya, ¿sabes? Ya, que vale más de lo que pagan el año en el mantenimiento. Claro. Pero es que lo merecen, porque tienen un compromiso, porque apoyan nuestra iniciativa, porque quieren ser parte, ¿no? Entonces para nosotros es familia. Claro. O sea, tú eres familia, pues con esta gente nos pasa igual. Al final son todos familia. Qué bueno. Hacemos familia. Pues nada, genial. ¿Queréis comentar algo más de cierre? Yo que estoy muy contento aquí en Reutiliza acá. Genial. Y con Juan. Bueno, me alegra, es, como bien dices, me quedo con este último mensaje, es proveer familia, proveer comunidad, lo hacéis muy bien, sois ejemplo y espero que esto vaya creciendo y vaya escalando y os deseo un camino estupendo. Así que gracias por lo que hacéis y por mi parte, como cierro todos los podcasts, es con daros las gracias y dar un mensaje que es tecnología para las personas. Así que gracias. Gracias. Muchas gracias.